Buenos días, Valencia. Buenos días, España. En primer lugar, un saludo y una felicitación a todos los integrantes de este segundo Congreso Virtual Internacional Discursos Cautivos, Mujer, Escritura y Cuerpo. Una felicitación a sus directoras Purificación Mascarelli y Verónica Zaragoza. Una felicitación a todos los integrantes de la teoría del Departamento de Teoría del Lenguaje y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. A todos, a todes, un saludo desde la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. El título de mi ponencia es Secuestro y encubrimiento del cuerpo trans en la narrativa latinoamericana actual, Silvia Aguilar Seleni y Gabriela Cabezón Cámara, a partir de estas dos autoras y de sus novelas Basura, en el caso de Aguilar Seleni, y de La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara, haré un análisis de este secuestro del cuerpo trans en la literatura latinoamericana, utilizando conceptos como cuerpo, corporalidad, biopolítica, necropolítica y frontera. En la primera parte de mi ponencia abordaremos el eje existencial transexual para interpretar y comprender las violencias históricas hacia los cuerpos, hacia estos cuerpos. Para ello utilizamos conceptos como... Mi ponencia está dividida en 4 partes. La primera, biopoder y necropolítica. La parte 2, eje transbarroco. Parte 3, corporalidad travesti y sus representaciones literarias, y una parte de conclusiones. Los objetivos de mi ponencia son trazar una cartografía de las violencias históricas hacia el cuerpo transexual, mostrar el secuestro y el encubrimiento de una literatura trans por motivos exógenos a lo literario, dar a conocer mi propuesta de una lectura crítica de la literatura trans, no solo como índice o tematización, sino como un maridaje crítico entre la matriz transexual y el dispositivo barroquizante. Para ello, haremos un anclaje en la novela Basura de Silvia Aguilar Seleni, escritora mexicana nacida en 1973 y novela publicada en el 2018. Y fundamentalmente haremos un anclaje en Gabriela Cabezón Cámara, escritora argentina nacida en 1968 y con su novela La Virgen Cabeza, publicada en el 2009. Parte 1. La primera parte de mi ponencia tiene que ver con el contexto existencial del cuerpo transexual, donde pueden operar al mismo tiempo y sin contradicción los conceptos de biopolítica de Michel Foucault y el de necropolítica del camerunés Achille Mbembe, sobre todo si tomamos en cuenta la relación centro-periferia del sistema mundo, donde podemos inscribir al cuerpo transexual en los espacios metropolitanos, en las zonas paupérrimas o los arrabales del capitalismo. Del biopoder de Michel Foucault, los cuerpos transexuales han experimentado históricamente la segregación del soberano entre las personas que merecen vivir y las que pueden ser sacrificadas. La administración y los preceptos normativos del biopoder arrojaron a los cuerpos transexuales a la marginalidad social y al estigma de lo disfórico. El biopoder, recuerda Michel Foucault, establece las relaciones de subordinación y control, incluso hacia los cuerpos que habitan los espacios del poder. Por eso, podemos caracterizar al cuerpo transexual como un cuerpo subalterno y marginal, atravesado por violencias físicas y relaciones de discriminación por parte del poder establecido y por la máquina de producción capitalista, que no solo es económica, sino política, cultural y subjetiva. En Vigilar y Castigar, Michel Foucault apunta: el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él, lo cercan, lo marcan, lo toman, lo someten a suplicio. Ahora bien, en las fronteras de lo colonial y lo periférico, este concepto de Michel Foucault
ya es insuficiente. Entonces retomamos el concepto de necropolítica del camerunés Achille Mbembe, donde él apunta: el derecho soberano de matar no está sometido a ninguna regla en las colonias. El soberano puede matar en cualquier momento de todas las maneras. En este contexto, cierro cita, los cuerpos transexuales han sido condenados a habitar verdaderos cuartos de pánico y segregación, archipiélagos de lo que Frantz Fanon, en Los condenados en la tierra, describía como mundo dividido en compartimientos, maniqueísta e inmóvil. Antes y después de la colonia, al menos en México, los cuerpos transexuales fueron producto de persecuciones y ostracismo. Un ejemplo lo proporciona el término de pecado nefando, retomado por Fray Bernardino de Sahagún en La Historia General de las Cosas de la Nueva España, verdadero compendio de los antiguos mexicanos desde la perspectiva de la razón colonial, binaria y patriarcal, para referirse a los sométicos o los cuerpos sexodisidentes. La dificultad de la existencia de fuentes historiográficas impide tener un panorama completo y exacto de la persecución en México y Latinoamérica en la época colonial hacia los cuerpos disidentes. Sin embargo, la apertura de archivos coloniales proporciona información valiosa para poder trazar una posible genealogía sobre el horror hacia esos cuerpos, una genealogía del horror y la memoria, no para establecer interpretaciones ucrónicas o contrafactuales, sino para dilucidar la cartografía verídica y rigurosa de esas violencias persistentes hacia la actualidad. Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, también conocida como Códice Florentino, hace apelaciones a una hegemonía moral, normativa y taxonómica. Cito: que ninguna persona use traje o vestuario que no se corresponda a su sexo, estado ni calidad. Ni los hombres anden con embozo ni con el sombrero encubriéndose el rostro de día y de noche. Ni las mujeres falten a la compostura y la honestidad, con que debe comprometerse en público con apercibimiento que se castigará a discreción del juez. La persecución colonial contra los cuerpos sodomitas se dio mediante el establecimiento de una necropolítica o de la completa libertad del conquistador para quitarle u otorgarle vida a los cuerpos travestidos que ejercían prácticas transgresoras. Ejemplo de ese terror lo encontramos en la pintura de Los perros de Vasco Núñez de Balboa, atacando a los indios sodomitas, del grabador belga Teodoro de Brahe. A partir de la cartografía de esas violencias estructurales, entendemos que el poder colonial persiguió a los cuerpos disidentes porque su carácter hedónico y su disfrute prohibitivo, antes que reproductivo, establecía una fisura herética al paradigma normativo de su tiempo. Entonces, la anomalía que significaba para el sistema colonial el cuerpo travesti o transexual quiso ser borrada o eliminada. Esa matriz de violencia generada desde el poder colonial ha persistido en la actualidad. Según Mbembe, ese poder colonial se establece de la siguiente manera: la condición del esclavo es, por tanto, el resultado de una triple pérdida: pérdida del hogar, pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida del estatus político. Esta triple pérdida equivale a una dominación absoluta, a una alienación desde el nacimiento. Cierro cita. Esta condición de esclavitud podemos entenderla como una herencia hacia los cuerpos transexuales que se mantiene viva. ¿Cómo es ser transexual en los países centroamericanos como El Salvador u Honduras? ¿Cuáles son las marcas de la violencia de una mujer transexual migrante en las fronteras de Chiapas o norte de México? ¿Cómo son asesinadas las mujeres transexuales en las ciudades como Tijuana, Chihuahua o México? Los avances formales han cambiado la materialidad existencial de los cuerpos transexuales en nuestro país. El trípode de violencia señalado por Mbembe en el presente histórico lo podemos entender como expulsión del núcleo familiar, pérdida de la ciudadanía y segregación social, sanitaria, laboral y educativa. La siguiente parte de la ponencia
es el eje transbarroco. Abordo la novela La Virgen Cabeza desde una caracterización, de un modo específico de hacer literatura que denominamos transbarroco, para analizarla en la perspectiva de una tradición literaria iniciada en las letras latinoamericanas con la novela Cobra en 1972 del cubano Severo Sardoy. Tradición que se continúa como un punto de inflexión registrado por el neobarroso rioplatense teorizado por el argentino Néstor Perlonguer y representada también en obras como Tengo miedo torero, única novela del chileno Pedro Lemebel. En La Virgen Cabeza se usan las intertextualidades múltiples, la combinatoria entre arte formal y popular, la ópera y la cumbia, lo profano y lo sagrado, lo extremadamente culto y la sencillez plebeya. En la escritura transbarroca de Cabezón Cámara hay una continua transposición de sus personajes. Cleopatra, por ejemplo, deviene en Cuiti. Carlos María Cleopatra, a partir de su violación en la cárcel, renace glamurosa, mística, culta y politizada. Podemos entender que La Virgen Cabeza es una novela plenamente polifónica por la ambigüedad y la inestabilidad de sus voces narrativas. Se ajusta a lo que el especialista en dialogismo Silvestre Manuel Hernández apunta. Cito, la palabra pertenece tanto a quien la enuncia como a quien se destina y la confronta. Esa confrontación dialógica se establece a partir de uno de los personajes más conmovedores de la novela, que es el asesinato del niño Kevin. Una versión la proporciona Cuiti. Yo era periodista y entré con los otros periodistas, dice ella. Días después, conseguimos las copias de las cámaras de seguridad y de lo que habían llegado a filmar unos chicos de una universidad alemana que estaban haciendo un documental, y los celulares de muchos de los pibes. Ahí lo vi a mi hijito, muriéndose solo. Ni siquiera pudo abrazar al muñeco que, a 2 metros de su cuerpo, se murió con el brazo estirado. En el siguiente capítulo, Cleopatra va a dar su propia versión de los hechos y va a apelar al carácter fáctico y verosímil de su narración. Vos no estuviste, Cuiti, estuve yo, tengo que contarlo yo. Te dicto, anota bien, porque te estoy diciendo las cosas como fueron. La contraversión y la contrapalabra de Cleopatra desautoriza la noción del monólogo narrativo de la periodista Cuiti y desestabiliza la línea entre lo ficcional y lo real. La potencia de su voz travesti, su devenir narrador, hace una borradura a la frontera tradicional autor-personaje. Corporalidad travesti. El personaje principal de La Virgen Cabeza, Cleopatra, representa una subjetividad travéstica, porque utiliza su propio cuerpo como instrumento político y discursivo. Yo sé que soy famosa porque hablo con la Virgen, y no por las tetas, que las tengo y bastante grandes. Un cuerpo que, de igual forma, también es memoria y olvido. Cuerpo que prefigura y construye una gramática de su conciencia. Las marcas de ese cuerpo posibilitan el ejercicio complejo de la memoria y el olvido en el personaje de Cleopatra. Está marcada por la paliza que le proporcionó su padre. Es una niñez violentada por el orden normativo, regulador y patriarcal. Infancia que se concibe dentro de este sistema en un espacio político constituido por las relaciones de poder y subordinación. En ese espacio se incluye un ejercicio de la biopolítica. En Infancia en Indefensión, el especialista Eduardo Bustelo apunta: para una política por y con la infancia, también en el centro de la cuestión es el poder. Esto es, si se puede ser determinado en una dirección opuesta a la opresión que genera la pobreza o puede producirse un contrapoder que emancipe a las víctimas de su opresión, la cuestión de la infancia pobre es, entonces, una cuestión de biopolítica mayor. La Virgen Cabeza, las corporalidades presentes establecen una textualidad, una especie de gramática donde los cuerpos de los personajes hablan,
cuando hablamos del cuerpo personaje o de la construcción de la subjetividad de un personaje mediante su corporalidad, nos referimos a la posibilidad de entender el cuerpo texto como un dispositivo de lectura, como lo apunta Mary Torras en El exceso del cuerpo. Por ello preguntamos, ¿de qué hablan los cuerpos en esta novela? Consideramos que un personaje como Cleopatra habla desde sus marcas personales y desde las violencias recibidas en su niñez. Tenía una pierna más corta que la otra, la Cleopatra, por la paliza que le había dado su padre. La subjetividad de Cleopatra surge de su cuerpo travesti marcado por la violencia de su padre, cuerpo que es memoria y olvido y que contiene las cicatrices y las huellas de su existencia. Marcas corporales que son la cartografía de las represiones y violencias estructurales de un orden social regulador a partir de lo binario y patriarcal, de las sexualidades panópticas y administradas por lo monacal. El archivo de la memoria travesti en la Virgen Cabeza es un recurso parlante, carnavalesco, ficcional, místico, contrasexual, archivo hinchado de silicón y materia enloquecida. Cleopatra es cuerpo hablante, una subjetividad siempre desbocada, potencia marica abierta al devenir, la contingencia y el azar. Desde ese lugar habla Cleopatra en la Virgen Cabeza. Habla desde una infancia violentada por el orden patriarcal representado por su padre, un ex policía, Ramón Lobos. Es una corporalidad que representa el punto de tensión entre la violencia patriarcal y el deseo en devenir mujer. Cleo tenía 12 años, se llamaba Carlos Guillermo, cuando su padre se da cuenta que él quería ser como la actriz Susana Jiménez, su padre lo mandó al hospital por la paliza que le propinó. Cito en la novela. El primer registro que tenía de ella provenía de un hospital, dice Cuiti, de una cárcel y de un diario de papel. Tenía 12 años, todavía se llamaba Carlos Guillermo y su padre lo había matado a trompadas, por puto del orto, según explicaba el periodista de Crónica que tituló Barbarie homofóbica. Casi mata a su hijo porque el nene quiere ser como Susana. Cierro la cita. La novela da cuenta a partir de la nota periodística de la Crónica del encuentro de la famosa actriz con el niño Carlos Guillermo, conmovida al verla todavía en muletas. El encuentro entroniza a Carlos, al niño Carlos, para transitar en Cleopatra, devenir en ella. Finalmente, Cleopatra es un cuerpo texto, donde podemos leer las representaciones de su dolor y su memoria, sus miedos y goces, sus tristezas y alegrías, las derrotas y los flujos de una existencia que es pura intensidad. A modo de conclusiones, la producción subjetiva de los cuerpos transexuales está marcada y atravesada por su condición minoritaria. Cuerpos marginales e inaprensibles. En las novelas como Basura, publicada en el 2018 por la escritora mexicana Silvia Aguilar Seleni, nacida en 1973, se producen cuerpos, personajes abyectos y centrífugas como Reina o Raimundo, porque el biopoder y el necropoder entronizan el espacio social mediante pautas de sometimiento y vigilancia. Reparte privilegios, cuartos de pánico, establece fronteras entre los privilegios y lo precario. En ese diagrama del biopoder, los cuerpos transexuales son condenados a la inutilidad y la caducidad, arrojados a lo desechable y prostibulario. Por otro lado, el basurero municipal de Ciudad Juárez y la Villa Miseria El Pozo, en el conurbado argentino, en ambas narraciones, son especialidades simbólicas que representan las violencias estructurales hacia los cuerpos travestis. Incluso hay una analogía entre ambos mundos narrativos, que es señalada por el personaje Daniel dentro de la diégesis de la Virgen Cabeza. En el capítulo 4, Cuiti recuerda cuando siendo periodista le enviaban a cubrir el homicidio, que define como el asesinato de un adolescente pobre en una fiesta de adolescentes ricos. Cuiti, la voz narrativa de ese capítulo, recuerda las palabras de Daniel sobre los hechos. Cito la novela.
pero haber llenado a una pendeja de merca para después llenarla de leche y vaciarla de sangre, desgarrándola como si una manada de tigres hubiera cogido a una cierva mientras se le desayunaba, hasta que estuvo casi viva. Además de esto, lo pensé, los ricos eran ricos, pero no tanto como para ser inimputables. Y esto no es Ciudad Juárez, explica Daniel en La Virgen Cabeza. Esta orgía de sangre del necropoder otorga un sentido a las palabras del personaje travesti Reina en la novela Basura de Silvia Aguilar Seleni, cuando en su enunciación adquiere un sentido colectivo y testimonial. Reina Grande o Treina Glande es un personaje que encarna un cuerpo marginal, excluido y abyecto, líder de sexoservidoras con las cuales conforma una verdadera familia queer. El Javier es de los nuestros. If you know what I mean, me refiero a que también es un volteado de piña, o sea, que antes era piña, pero se volteó, dice Aguilar en su novela. Cierro la cita. Reina y sus compañeras sexoservidoras entrecruzan sus biografías con otros personajes del basurero municipal de Ciudad Juárez. Todas son sobrevivientes del terror necropolítico en esa parte de la frontera norte de México. Si yo te contara todo, mija, unas tuvimos que dejarlo todo para ser lo que somos. Otras han tenido que soportarlo todo por haber elegido esta vida. Todas somos sobrevivientes de algo. Finalmente, el espacio ocupa de Reina y sus demás trabajadoras sexuales del basurero de Ciudad Juárez en la novela de Basura y el proyecto de autonomía de Cleo terminan en un ejercicio de productividad de muerte con una violencia desmedida y asimétrica. El asalto a El Pozo en el desenlace de la novela de La Virgen Cabeza con helicópteros y bulldozer y la masacre llevada a cabo por las fuerzas policíacas es una verdadera maquinaria de producción de muerte que, según Bembe, a través de una guerra de infraestructura con el trípode disciplinar, biopolítico y necropolítico establecen como un verdadero estado de sitio. La subjetividad de los personajes como Cleopatra en La Virgen Cabeza y Reina en Basura está atravesada por las huellas imborrables de la discriminación y la violencia por parte del biopoder y del necropoder. Cleopatra huye de la violencia y la represión que estaban buscando. El ejercicio de ficción literaria de Gabriela Cabezón Cámara termina con la huida permanente de Cleopatra. Ella dice, tiene la opción de quedarse en Miami, sin embargo, decide continuar su camino y devenir. Tal vez porque al final de la ficción de Gabriela Cabezón Cámara podríamos inferir que no existe todavía un lugar en el mundo para los cuerpos inaprensibles, los cuerpos transexuales. Gracias.